escuchan muy fuerte, ¿cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, bienvenidos a todos mis amados hermanos, los que están conectados a través de las plataformas que el Señor ha dispuesto, que el Señor ha dado la sabiduría al hombre para crear estas plataformas y que por la misericordia de Dios nos sirven para que el evangelio de Dios sea extendido por toda la tierra. También agradecemos al Señor por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Y bueno, que sea el Señor instruyéndonos a cada uno. Amén. Recuerden que el hombre nada puede enseñarnos. ¿Cuántos lo creen? El hombre nada puede enseñarnos. Porque cuando usted está leyendo un libro y llega a un punto donde dice: no entiendo qué quiso decir el autor aquí. ¿Qué quiere decir esto en este libro? Si usted quiere tener el entendimiento, ¿dónde tiene que ir? Al autor, amén, que fue quien escribió el libro. Entonces usted y yo siempre tenemos que ir al Señor para poder entender la palabra, amén. Por eso yo digo que el hombre nada nos puede enseñar. Aquí, hermanos, yo tampoco estoy para enseñar, sino para que el Señor me enseñe. Amén. Y el Señor nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, en este día vamos a empezar el mensaje en el primer libro del Antiguo Testamento, libro de Génesis, capítulo 3. Aleluya. El título del mensaje, amados hermanos: la ley del holocausto. Así se llama el mensaje. La ley del holocausto. Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Nos habla el pasaje de la Biblia acerca de la desobediencia del hombre. Un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Y con mucha razón, amados hermanos, porque fue el motivo por el cual Jesús tuvo que dejar su gloria y venir a esta tierra en un cuerpo semejante al nuestro, a morir por nuestros pecados. ¿Cómo olvidar el Edén si allí fue donde entró el pecado, el orgullo, la rebelión del hombre contra Dios? Y lo más terrible, amados hermanos, así como en el día presente, Adán y Eva, en vez de arrepentirse, cuando el Señor les dio la oportunidad y les dijo: ¿dónde están? Ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron en su pecado. ¿Y quién de nosotros podrá esconderse del pecado ante Dios? Nadie, amados hermanos. Nosotros estamos completamente desnudos delante del Señor. En el versículo 7, mis amados hermanos, nos dice entonces, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, ¿qué es lo que estaban haciendo? Escondiendo su pecado, literalmente. Estaban escondiendo su vergüenza, su desnudez. Pero como el Señor lo conoce todo y el Señor es bueno, en el versículo 21, solamente por gracia, por amor de Dios, la palabra dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, amados hermanos. Miren este contraste. El hombre junto con su mujer cometieron pecado delante de Dios, desobedecieron a Dios.
Y aun cuando el Señor les pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde están ustedes? Esta pregunta del Señor no fue una pregunta casual, no. Fue una pregunta adrede o a propósito. El Señor les estaba preguntando a ellos, ¿dónde están? Aunque el Señor sabía. Pero Él les pregunta porque siempre el Señor nos da una oportunidad a ti y a mí para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero normalmente el hombre siempre busca ocultar su pecado. Amén. Somos así. Es nuestra natura, como dice el arzobispo Eric, nuestra naturaleza. Tremendo. Y el Señor siempre, en su gran amor con que nos amó, Él mismo se encarga de darnos una salida y darnos una oportunidad. Y aquí el Señor nos dice la palabra, les hizo túnicas de pieles y los vistió, amados hermanos. Quiere decir que cuando el Señor hace túnicas de pieles, debe sacrificar un animal, porque la piel, ¿de dónde la va a sacar si no es de un animal? Tuvo que el Señor hacer un sacrificio para poder cubrir el pecado del hombre. Y por eso el sermón se llama la ley del holocausto. Desde el principio de la creación, Dios siempre se ha acercado al hombre a través de los sacrificios. Ustedes saben que siempre eran necesarios los sacrificios, obviamente, para que el Señor se pudiera acercar al hombre. Y también hemos visto muchas veces aquí que debía haber un derramamiento de sangre. Y era, hermano, sangre inocente. Porque qué culpa tenía esta pobre ovejita o este animalito de que Adán y Eva desobedecieran. El Señor tiene que sacrificar sangre inocente por nosotros. ¿Qué clase de amor es ese, amados hermanos? Y esta sangre es símbolo y evidencia, amados hermanos, que se quitó la vida de un inocente para pagar el precio del pecado de alguien que era culpable. Esto es lo que se llama un sacrificio sustitutivo y expiatorio. Hubo que sacrificar un inocente para perdonar al culpable. Entonces, ¿cómo nos justificaremos nosotros delante de Dios, amados hermanos? ¿Cómo es posible que el mundo no reconozca a Dios, que entregó la vida de su único hijo, un inocente, santo, no pecó, por nosotros que somos tan malvados, tan malos? Y aún así muchas veces no valoramos la sangre de Jesús. Aún así muchas veces tenemos en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Levíticos capítulo 17. Levíticos es el segundo libro, amén. 17, versículo 11. Dice la Biblia, Levíticos 17, 11, porque la vida de la carne es la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Aquí está muy claro. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso fue lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Jesús pagó el precio por el pecado del hombre. Usted y yo estamos aquí por la sangre de un inocente. Usted y yo estamos aquí porque éramos tan malos, tan malos, tan malos. Hay gente que dice, yo soy bueno. No, hermano, bueno no hay nadie.
Éramos tan malos que el mismo Padre, el creador del cielo y de la tierra, tuvo que sacrificar un inocente por nosotros que éramos tan malos. Díganme, ¿será que eso es lógico? Sacrificar un inocente por muchos malvados. Completamente ilógico, irrazonable. Pero eso se llama amor de Dios. Ahora, en Levítico capítulo 6, versículo 9, Jehová está mandando a Moisés. Levítico 6, 9. Jehová está mandando a Moisés, dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Esta es la ley del holocausto. El Señor está estableciendo aquí una ley para el pueblo, una ordenanza, un mandamiento. Dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Este era el sacrificio que ofrecían los sacerdotes. ¿Y cuánto demoraba este altar encendido, hermanos? Toda la noche. El altar no se apagaba, hermanos. Este era el sacrificio que ofrecían los sacerdotes. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Mire, la ley de la ofrenda, amados hermanos. Ahora, en la actualidad también nosotros, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, la salvación del hombre le costó al Señor sangre, y sangre inocente. Y esta sangre no solamente nos quitó la culpa, esta sangre no solamente quitó nuestros pecados, sino que además nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? Que además de quitar nuestra culpa, nos pone en un lugar de privilegio. Apocalipsis 1:6. Y sana nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:6 dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermanos, en este camino no debemos ser arrogantes. Por eso en este camino siempre tenemos que depender del Señor. Porque Él fue quien nos trajo aquí. Él fue quien nos puso en este camino. Y a veces somos de esos cristianos autosuficientes que llegan un momento, hermanos, y a mí también me ha pasado. Llegamos a un momento de autosuficiencia cuando la palabra lo resalta en una de las cartas que el Señor envía a la iglesia en el libro de Apocalipsis, y dice: ya ustedes están satisfechos, ya no necesitan nada. Llegamos a un momento, hermanos, cuando nos sentimos tan autosuficientes que dejamos de depender de Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento, en nuestra unción, en nuestro poder. A mí me ha pasado y a todos nos pasa. Entonces ya no tenemos que ver con el líder,
Ya no nos acordamos con aquel que nos ayudó a llegar aquí. Pues ya nos sentimos demasiado autosuficientes. Y hermanos, en este camino no nos podemos dar ese lujo, porque al final eso nos va a pasar una cuenta de cobro bastante alta, y se trata de la salvación. Nos podemos perder por la autosuficiencia. ¿Usted sabía eso? Nos podemos perder por la autosuficiencia. Y hermanos, eso es lo que vemos todo el tiempo. Lo digo no solamente por los demás, sino primeramente por mí. Que todos nosotros siempre tenemos que ser humildes, hermanos. Humildes. Nunca crea usted que se sabe todo. Nunca crea usted que no va a necesitar del líder, del hermano, aún el que está por debajo de nosotros en el ministerio. El cristiano debe ser humilde. Debe reconocer que Dios es suficientemente poderoso para hablarnos a través de cualquiera persona que Él quiera. Amén. ¿Y sabe por qué lo hace el Señor? También para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios. No solamente los sabios son para los que están allá afuera. Esto también aplica para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. A diferencia, hermanos, de las demás ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, esta ofrenda del holocausto se diferencia de las demás porque era consumida totalmente por el fuego. Leímos en Levítico 6:14, ¿verdad? Vamos a leer Levítico 6, pero el 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Toda la noche, continuamente. Continuamente, aquí el fuego no se apagaba. Y el versículo 23 dice también que la ofrenda del sacerdote será completamente quemada, no se comerá. Esta palabra, mis hermanos, es una buena representación de cómo debemos llevar nuestras vidas como cristianos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes necesitaban cumplir con los requisitos que el Señor había puesto. Y era que el altar debía estar encendido todo el tiempo y que la ofrenda debía ser quemada completamente. Hoy en día, para aterrizarlo aquí al contexto de nosotros, ¿cuál es la ofrenda hoy, hermanos? Alguien que me diga cuál es la ofrenda hoy. Dígalo fuerte. Nosotros somos la ofrenda hoy en día. Amén. Nosotros somos la ofrenda hoy en día. Nosotros debemos estar todo el tiempo expuestos al fuego sobre el altar. ¿Y ustedes creen que es fácil estar todo el tiempo en el altar del sacrificio? Porque no es un altar de un rey, no. Es el altar del sacrificio. Eso duele. Pero es la mejor posición en la que podemos estar delante de Dios. Porque si como cristianos estamos todo el tiempo, ¿qué es eso de sacrificio? Hermano, es que tú todo el tiempo pongas tu vida como un sacrificio vivo. Como dice la palabra, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo el tiempo. No es fácil, duele, pero es para nuestro bien. Nosotros hoy, a diferencia en el tiempo de Israel, el holocausto somos nosotros. Nosotros somos los que debemos presentarnos en el altar todos los días. Todos los días. Si lo hacemos así, amados hermanos, seguramente que el Señor
nos va a ayudar, porque el Señor mira nuestras actitudes. El Señor incluso mira nuestras intenciones. El Señor mira por qué hacemos las cosas. El Señor sabe para qué le sirvas a Él. El Señor sabe cuál es la gloria que tú buscas. El Señor sabe si yo sirvo a Dios para buscar la gloria del hombre, si yo sirvo en la iglesia para buscar la gloria del hombre, o Él también sabe si yo sirvo en la iglesia y le sirvo a Dios para su gloria y su honra, no para la mía. Amados hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces, gloria a Dios. Aquí está diciendo Levítico 6:10: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Dios dice: Moisés, ellos no pueden presentarse delante de mí de cualquier manera. Ustedes recuerdan al profeta del Señor hablando que hay un código de vestimenta. Amén. Hay un código de vestimenta para poder presentarnos delante del Señor. No podemos presentarnos de cualquier manera. Tenemos que primeramente vestirnos, amados hermanos, de una vestidura adecuada, lino. Y esto nos recuerda que delante de Dios tenemos que santificarnos si queremos servirle. Si queremos ser instrumentos para la gloria de Dios, tenemos que santificarnos. Porque un cristiano que vive en pecado, ¿usted cree que le puede servir a Dios? No, hermano. Le está sirviendo a su padre, el diablo. Por eso Jesús dijo, Jesús siempre le habló muy duro. Habló con amor, pero a veces tenía que hablar duro también a sus discípulos y al pueblo. Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Por eso es que como cristianos necesitamos santificarnos para que el servicio a Dios sea agradable a Él y que el Señor se agrade con nosotros, amados hermanos. El lino, cuando habla aquí la vestidura de lino, representa esas vestiduras que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros cuando vinimos a Él, cuando nos convertimos. Dice que cuando un pecador se convierte, el pecador viene con una vestidura completamente sucia, sucia de pecado, de inmundicia, de maldad. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo recibe, lo limpia, lo baña, lo viste con vestiduras de honor. Recuerden al sumo sacerdote Josué en Zacarías. Vamos a mirarlo. Zacarías capítulo 3. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. Amén. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Escuche bien, hermano. Por eso es que no debemos ser arrogantes. No hay cosa peor que cuando uno, hermano, se vuelve arrogante. Un cristiano arrogante está, mejor dicho, está caminando directo al infierno.
Porque ni siquiera al Espíritu Santo va a obedecer por su arrogancia. Es mejor cada día estar en el altar del sacrificio. Hermanos, es como estaba escuchando al arzobispo en estos días decir, bueno, mi esposa es dura, o sea, dura conmigo en el sentido de que no dice, lo hiciste muy bien, sino que bueno, hay más o menos. Así debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque cada día eso nos va a ayudar a que nos exijamos más delante de Dios. El cristiano no puede ser conformista. Tiene que exigirse cada día. Porque si no entramos en un estado de pasividad bastante peligrosa que nos va a llevar al infierno. Es mejor estar en el altar del sacrificio continuamente. Aquí había un hombre con vestiduras viles. Dígame, usted cuando está en pecado, ¿qué argumento tiene para Dios? ¿Qué argumento es válido para Dios? ¿Con qué justificación nos vamos a presentar delante de Dios en medio de nuestros pecados, hermanos? ¿Será que habrá alguna excusa que darle a Dios por el pecado? ¿Será que habrá alguna razón suficiente para que Jesús, para que el Señor nos diga, ok, está bien? Para que Él diga, sí, yo te entiendo, yo entiendo tu pecado. No, hermanos, no hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó el precio. Recuerde que un inocente fue sacrificado por muchos culpables. Y nosotros éramos los culpables. Por eso el ángel le está diciendo aquí a Josué, y le dice, le recalca, mira, esto es como de atención, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir, ¿de qué? De ropas de gala. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Miren que he quitado su pecado. Los he vestido de vestiduras de gala. Mire cómo todos se ven bonitos hoy. Ya el Señor lo hizo. Pero a nosotros ahora nos toca seguir en el altar del sacrificio. A nosotros ahora nos toca seguir la ley del holocausto. Porque ya el Señor hizo su parte. Ya Él no puede ir al Calvario otra vez. Ahora, ¿a quién le toca ir al Calvario? A nosotros. O sea, hermano, la salvación realmente depende de uno también. La salvación depende de nosotros. ¿Por qué? Porque es que ya hizo el trabajo, ya el Señor hizo su trabajo. Entonces, dígame, ¿qué excusa podrá aceptar el Señor? Ninguna, hermano. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Para qué te vistes de gala? Cuando vas a un evento importante, amén. Te miran bien, que estés bien, vas para una gala. ¿Cuánto más, hermanos, sabiendo que no nos vamos a presentar ante el hombre, sino ante el mismo Rey de toda la tierra? ¿Cuánto más no debemos preocuparnos por eso? ¿Cómo nos presentaremos? Y recuerde que la Biblia dice, ¿cómo me presentaré? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Hermano, al Señor no lo sorprende nada. No hay nada que sorprenda al Señor. Quiero darle esa
No sé si es buena o mala noticia para usted y para mí. No sé si sea buena o mala, pero al Señor no lo sorprende nada. Por eso es que lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque también sirviendo al Señor podemos caer en eso. Ay, creer que ya somos grandes, que somos autosuficientes. No voy al altar del sacrificio, solamente me pongo mi traje y vengo aquí al altar. No me preocupo, hermanos, por mi salvación. Creo que lo que estoy haciendo lo hago muy bien. Lo hago demasiado bien. No, hermanos, al Señor no lo sorprende nada. Y este hombre, sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo de Israel, dice claramente: mira, he cambiado esas vestiduras sucias que tienes. Dependencia de Dios. Y además de eso, el versículo 5, amén, gloria a Dios. Dice, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué representan estas vestiduras, mis amados hermanos? Representan la santidad de Dios. Amén. Dice además Moisés, miremos Levítico. Moisés también está diciendo, leamos Levítico 6, nuevamente versículos 12 y 13. A su nombre. Levítico 6, 12 y 13 nuevamente. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Mire, ¿qué hacía el sacerdote? No solamente colocaba el holocausto, sino que lo acomodaba. ¿Cómo debemos acomodarnos nosotros los cristianos? ¿Con qué los cristianos deben acomodarse o acomodar su vida o acomodarnos, acomodar nuestras vidas delante de Dios? ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. Con la palabra, porque la palabra es el espejo donde nos podemos mirar. Estoy desarreglado. Aquí tengo que... estoy arrugado por acá. Algo está roto acá. Es la palabra la que nos ayuda a acomodar nuestras vidas delante de Dios. No solamente es ir al altar. No solamente, amados hermanos, es presentarse al altar del sacrificio, sino también tratar de acomodar nuestras vidas delante de Dios. ¿Para qué? Para que cuando la ofrenda sea quemada, suba ante la presencia del Señor un olor fragante, que Él se agrade y diga: gloria a Dios. ¿Olor a quién? Recuerden la enseñanza del arzobispo Eric. ¿Olor a quién? ¿Olor a quién? A Cristo. A Cristo. Amén. Porque por ahí también muchas veces nos hemos presentado al altar del sacrificio, pero no estamos bien delante de Dios. Y en vez del Señor
inclinarse a mirar, a percibir el olor que está llegando, el Señor hace esto. Huele a muerte. Amén. Qué tremendo es oler a muerte, hermanos. Qué tremendo. ¿Y quién te quita ese olor a muerte? Cristo. Tienes que acercarte a Él y a la palabra. Entonces Moisés le está diciendo que el fuego no se debe acabar por ningún motivo en el altar. Cada día toca alimentarlo, hermano, con leña. La leña es la que alimenta el fuego. Y aquí, ¿cuál es nuestra leña? Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la vigilia. Tenemos tanta leña que podemos usar. La adoración. Qué importante es que usted, cuando esté en la iglesia, aproveche el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza. No para estar pensando que dejé la olla puesta en la estufa. No para estar pensando, ahora que llegue tengo que lavar la ropa. No. Es para aprovechar ese tiempo y rendirse delante de Dios. Por eso mejor, yo siempre he dicho, cerremos nuestros ojos, hermanos. Estamos adorando al Señor y por allá los hermanos. ¿Quién dijo que cuando vas a adorar al Señor nos vamos a estar limpiando los zapatos, vamos a estar distraídos? No. No, hermanos. Aprovechemos cada momento que el Señor nos da. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 1. Ya estamos terminando, amén. Amén. A veces tiene que ser corto, pero bueno, que sea lo que el Señor quiere traer, amén. Romanos 12, 1. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aleluya. Esta es la mejor explicación de todo lo que hemos dicho hasta ahora, amados hermanos. La ley del holocausto. Esta es la mejor explicación. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Este es el holocausto. Amén. Nuestros cuerpos son el holocausto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, primeramente vivo. ¿Por qué? Un sacrificio muerto no sirve para nada. ¿A qué huele un muerto? ¿A muerto? Amén. ¿A qué huele un muerto? A muerto. Y el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Recuerden cuando el Señor le dijo a Josué: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y cruza este Jordán con el pueblo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, amados hermanos, el sacrificio debe ser primeramente vivo. Segundo, santo. Tercero, agradable. Cuarto, recordar las tres anteriores: 1, 2 y 3. Amén. Vivo, santo, agradable. Y la 4, recordar todas las anteriores. Todas las anteriores. Por eso, hermanos, la ley del holocausto sigue vigente y seguirá vigente toda nuestra vida, toda nuestra peregrinación en esta tierra. Es la manera como debemos presentarnos delante de Dios. Es la manera como debemos estar delante del Señor. El sacerdote
ofrecía un animal en el altar, acomodaba la ofrenda, también suministraba la leña. ¿Por qué? Porque si no suministraba la leña, ¿qué pasaba con el fuego? Se apagaba y quedaba la ofrenda mitad quemada, mitad sin quemar. Amén. Y la ofrenda debía consumirse, la ofrenda del holocausto debía consumirse completamente. Si el sacerdote ofrecía este animal, Pablo nos está diciendo que el deseo del Señor es que todo nuestro cuerpo sea quemado en el altar del sacrificio. Parece que se escuchó raro ¿verdad? El Señor quiere que todo nuestro cuerpo sea quemado en el altar del sacrificio. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que no haya algo que le neguemos al Señor de nuestras vidas, sino que nos rindamos toda nuestra vida la rindamos a Él. Por eso es que a veces hemos escuchado al profeta del Señor decir que le entregamos al Señor por partes. Servimos al Señor por partes o por días. Bueno, el miércoles voy a la iglesia. El domingo voy a la iglesia. Pero el lunes, martes, jueves y viernes hago lo que yo quiero. Y el Señor, hermanos, el Señor lo ve todo. No creamos que vamos a engañar al Señor. Es más, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y ustedes creen que será sabio engañarse a sí mismo? ¿Sabe qué es lo que está en juego, amados hermanos? Lo que está en juego es nuestra salvación. ¿Y qué tal que la puerta del arca se cierre? ¿Cómo la vas a poder abrir? ¿O cómo la voy a poder abrir? El sacrificio hoy es nuestra vida completa. Ese es el sacrificio que debemos presentar. Presentarlo. Acomodarlo. Garantizar que el altar, que el fuego siga encendido. ¿Cómo? Suministrando más leña, la leña de la oración, la leña de la palabra, la leña del ayuno. Vamos a hacer vigilia, amén. Vamos a hacer vigilia prontamente. Tenemos que hacer otra vigilia. La última vigilia congregacional la hicimos el 31 de diciembre del 2023. Así que tenemos que seguir. El altar es la vida del cristiano y la leña que mantiene el fuego es la oración. Entonces, la vida del cristiano, amados hermanos, debe ser una, aleluya, consagración a Dios. La vida cristiana debe ser una vida de consagración diaria a Dios, permaneciendo en la doctrina que hemos aprendido. Esto es muy importante, porque la doctrina, hermanos, nos libra, nos evita que seamos engañados y caigamos en apostasía. El que cae en apostasía hoy en día, el cristiano que cae en la apostasía, es porque ha dejado la doctrina del Señor. Y ha empezado como que, a mí me parece, es que yo creo. Aquí no vale que tú y yo creamos nada. Aquí lo que vale es lo que dice la Biblia. De resto, hermanos, no hay nada. Amén. De resto no hay nada. No hay nada, hermanos. Aleluya. No se trata de que busquemos la presencia del Señor hoy. Leemos la Biblia hoy, oramos hoy, ayunamos hoy, vigilamos hoy. ¿Y mañana qué?
No, tiene que ser todos los días. Acuérdense la ley del holocausto. Acuérdense las condiciones de la ley del holocausto, que no lo estableció el hombre, lo estableció el mismo Señor. La ofrenda debía estar en el altar hasta que fuera consumida totalmente. Todo el tiempo había que estar alimentándola con leña. Todo el tiempo. ¿Debía estar encendido solamente en la noche? No. ¿Debía estar encendido solamente en la tarde? No. El cristiano, hermanos, nosotros los cristianos somos un sacrificio andante. Amén. Si estamos aquí, somos un sacrificio. Si mañana vamos a Medellín, seguimos siendo un sacrificio. Y si pasado mañana se van para Kenia, gloria a Dios, qué bendición, allá también se sigue siendo un sacrificio para Dios. Amén. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y, hermanos, si nosotros fallamos delante de Dios, si nosotros tropezamos y caemos delante de Dios, si de repente el altar deja de quemar esa ofrenda porque el fuego se apagó, tú puedes, si tropiezas y caes, yo puedo tomar fuerzas y volver a levantarme. Y sigo. Amén. La Biblia dice algo muy tremendo. Voy a buscarlo aquí, porque no lo tenía, hermanos. Pero lo voy a buscar aquí. Eclesiastés. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo, ya les digo el versículo 4. Eclesiastés 9:4. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y esto se entiende fácilmente. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué animal tiene más valor? ¿Un perro o un león? Obviamente que un león. Recuerden que el león es el rey de la selva. Pero ¿de qué vale ese león si está muerto? No sirve para nada. Entonces, por eso dice la Biblia que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No se trata, hermanos, de que no nos puede llegar una prueba. No se trata, hermanos, que no podemos caer por alguna razón. Llegó un ataque y estamos, por ejemplo, en cama, enfermos, un ejemplo. O tuvimos cualquier situación que espiritualmente nos tiró a la lona. No se trata, hermanos, de quedarse allí en la lona. Hacer como hace el buen peleador. Pablo dijo: si vas a golpear, no golpees como quien golpea al viento. Amén. Haciendo una analogía entre la relación con Dios y las batallas diarias. No se trata de que nos quedemos en la lona, sino que nos levantemos y avancemos. Mientras estemos vivos, amados hermanos, hay una oportunidad. No podemos llenarnos de excusas. Es que estoy pasando una prueba. Es que el Señor no me ama. Es que el Señor se olvidó de mí. Mira, hermano, el Señor es tan bueno que Él nunca nos deja. Él nunca nos deja solos. Nosotros pensamos que Él está lejos de nosotros, pero Él está a nuestro lado. Sino que Él quiere también hacernos fuertes, hermanos. Como el Padre con su Hijo.
A veces toca como que dejarlo solo para que él aprenda a defenderse. Amén. Cuando son pequeños, uno está todo el tiempo allí, pero cuando van creciendo, hay que ir soltándolos para que ellos se defiendan solos también. El Señor es nuestro Padre, amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hebreos 9. Y aquí vamos a terminar. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 18. Dios nos está invitando hoy a que nos levantemos, a que permanezcamos en la vid, y la vid es Cristo. Amén. Quien al morir en la cruz, amados hermanos, fue el holocausto perfecto. Fue el holocausto por medio del cual usted y yo hoy aspiramos a una vida eterna. Amén. Hebreos 9, 11 al 18. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios. Por eso es que Pablo dice, recuerden Romanos 12:1, vivo, santo y agradable. Aleluya. Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es la pregunta. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí la palabra pacto traduce literalmente como testamento. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aleluya. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Entienden esto? Tenemos una herencia. Tenemos una herencia para con Dios, y esa herencia es la vida eterna. Ya Jesús fue a la cruz y murió en la cruz. Entonces ya por esa muerte, por ese derramamiento de sangre, tú y yo ya tenemos esa herencia. Tú y yo ya tenemos ese regalo, porque una herencia es un regalo. Amén. Tú y yo no pagamos nada por eso. Nuestros padres mueren y nos dejan una herencia. ¿Qué es lo que pasa con las herencias muchas veces? No se saben manejar, no se saben administrar, se desperdician, se botan, no se valoran. Es lo mismo con el Señor. Podemos botar
a la basura la sangre de Jesús. Podemos desperdiciar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al final, hermanos, tú y yo decidimos qué hacemos con nuestra herencia. Ya Jesús nos la entregó. Amén. Ahora, Hebreos 10:12. Aleluya. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Amén. A Dios sea, hermanos, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos, Padre. Dios mío, ayúdanos, Padre, para que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. Tu venida, Dios mío, está cerca, tu venida es inminente, Padre. Por tanto, Señor, es necesario que nosotros preparemos el altar del holocausto. Preparemos el altar del sacrificio, Señor. Porque tú no quieres que nosotros nos perdamos. Tú quieres que tengamos vida eterna, Dios mío. Señor, ayúdanos cada día, Padre, a ser sabios, Dios mío, a ser entendidos, Padre, y comprender cuál sea tu buena voluntad para nuestras vidas, Señor. Que cada día, Señor, estemos en el altar del sacrificio, bien acomodados, bien preparados con tu palabra, para que, Señor, emane de nosotros un olor fragante hacia ti, Padre, para que ese olor a Cristo pueda hacerse una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre, nos arrepentimos porque sabemos que muchas veces hemos sido sacrificios cojos, tuertos, Señor. Hemos sido sacrificios, Padre, impuros delante de ti, Dios mío. Pero ayúdanos, Señor, cada día para santificarnos, Señor. Aparta de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada, Dios mío. Quita de nosotros toda impureza, toda maldad, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que un día, Señor, ese sacrificio sea consumido completamente en ese altar, Dios mío. Y que podamos, Señor, vivir eternamente contigo, Padre. Así como lo has prometido, Señor, que nos darás cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles. Padre, que nos darás coronas, Señor. Como dice tu palabra, Dios mío, que al que venciera, Padre, le darás, Padre, el ingreso al reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, porque tú has sido el sacrificio perfecto, Señor, y seguirás siendo eternamente el mejor sacrificio por el pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Dios los bendiga, mis hermanos. Invitamos por acá.